Amados hermanos y hermanas, amigos todos, los saludo con la paz de Cristo. Recuerden que estamos viendo los sacramentos y ya hemos estado viendo algunos como la santidad, como el bautismo, pecado de muerte. Hoy vamos a ver este importante también sacramento, la sanidad divina. ¿Qué es la sanidad? Bueno, la sanidad es un milagro ejercido por el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Es un milagro, como ya lo dije. Es la recuperación de la salud milagrosamente del enfermo. Puede suceder al instante a la voz de quien ora por la sanidad en este momento, o puede durar tiempo. En el caso, por ejemplo, de Jesucristo, cuando sanó a los 10 leprosos, les dijo: vayan y preséntense al sacerdote, y por el camino ellos fueron sanos, y solamente uno rezó a darle gracias a él. Bueno, la sanidad es esa, la recuperación de la salud milagrosamente. Y casualmente es un atributo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que en Isaías 53 ya se había prometido que Él iba a llevar nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Es un atributo divino, la sanidad divina. Por lo tanto, le corresponde a Él, al Señor Jesucristo, hacer el milagro maravilloso en la persona en la cual se ha invocado el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Bueno, en el tiempo que estuvo aquí el Señor, hizo muchos milagros. Milagros de ceguera, por ejemplo, cuando sanó al ciego Bartimeo, al instante recuperó la vista. Cuando sanó al paralítico en el estanque de Betsaida, ahí también hizo un milagro maravilloso nuestro Señor Jesucristo. En el estanque le dijo al paralítico: levántate, haz tu lecho y vete a tu casa. Y cosas maravillosas, preciosas que el Señor hizo aquí en la tierra. Y es casualmente para que el Evangelio de Jesucristo siga adelante. Recuerden que el Evangelio de Jesucristo es para los pobres. Los pobres, a veces no hay dinero para ir a un especialista, para ir al médico, para comprar una medicina. Y ahí está la maravilla de Dios, que puede hacer un milagro maravilloso en la persona. Por eso es que también creemos en el Evangelio de Jesucristo. Acuérdense que el Señor Jesucristo vino cuando hizo sus 40 días de ayuno, vino y entró en la sinagoga y se le dio el libro del profeta para que leyera, y en el libro que leyó decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Entonces este evangelio, amados hermanos, es eso, casualmente es la sanidad. Sanidades maravillosas, preciosas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando sanó a la suegra de Pedro, hizo un milagro ahí el Señor Jesucristo, donde una sanidad en el cuerpo, tenía fiebre la mujer, pero también hizo milagros maravillosos. Sanó a un paralítico
también sanó del alma a las personas. A la mujer, a María Magdalena le dijo: mujer, tus muchos pecados te son perdonados. Hizo milagros del alma, milagros de la mente también. Recuerden que el endemoniado gadareno estaba completamente descontrolado y él se pinchaba la piel, se destruía, vivía entre los muertos. Era un caso muy difícil, pero el Señor le sanó de la mente también. Entonces, los milagros del Señor son muchos, pueden suceder muchas cosas maravillosas en la persona cuando el Señor Jesucristo hace la obra maravillosa. Pero también la sanidad, amados hermanos, es una bendición, es una oportunidad para todo aquel que cree. Dice en Marcos 16, 14: y finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es una promesa la sanidad divina a su iglesia. A usted también, hermano, a usted también, amigo. Es una promesa de Dios la sanidad. Y a todo el que creyere, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿A quiénes? A todos, al creyente, a todos los cristianos, a todos los que invoquen el nombre de Jesucristo sobre un enfermo, van a sanar. Miren, el apóstol Pedro hizo muchos milagros también. Vino el día del Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo sobre todas las personas. Todos aquellos 120 hablaron en lenguas y empezaron a predicar el evangelio. Se bautizaron muchísimos, se bautizaron como 3,000. Pero luego sigue, hermanos, sigue la bendición. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía juntamente con ellos. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos por su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados del espíritu inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. O sea que los milagros, las sanidades son para todo aquel que cree. Por eso la sanidad divina es un sacramento, es algo impuesto por Dios. Dios puso ese sacramento para que creyendo en Él seamos sanos, seamos liberados del dolor, liberados también de los tormentos de la mente. Oh, qué hermoso es esto, amados hermanos, que tengamos esa fe, esa confianza en que el Señor nos puede sanar.
Pedro también hizo un milagro de resurrección. Resucitó a Tabita. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de ser lavada, le pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, lloró, volviéndose el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Ya ven, hermanos, entonces la sanidad, los milagros son parte del Pentecostés, son parte del poder que Dios le ha delegado a su amada iglesia. Por eso, amados hermanos, debemos de ejercer el ministerio con gusto, con alegría, sin temor alguno, porque Dios está con nosotros. ¿Y cuántos milagros hizo también Pablo? Pablo cuando resucitó a Eutico, que había caído de 2 pisos de altura y murió, y Pablo fue y lo resucitó. ¿Y cuántas otras cosas, milagros preciosos ha hecho el Señor con los apóstoles? Muchas maravillas y milagros hacía el Señor. ¿Por qué? Porque amados hermanos, es un sacramento, es algo que Dios puso, es algo para el provecho de la iglesia. Y entonces nosotros pues debemos de ejercer ese ministerio que Dios nos dio. También debemos de creer en él, del cuerpo, del alma, de la mente, porque a veces también el cuerpo, el cerebro se nos puede enfermar. Y cuando se enferma el cerebro, hermanos, entonces hay problemas. La gente cree que está endemoniado. No está endemoniado. El cerebro, como un órgano, como un músculo, pues también se puede enfermar. Y es cuando debe entender el hermano, el pastor, el hermano mayor, ayudar a esta persona para que se restaure su salud en su mente, en su cerebro. Hermanos, todo el que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Entonces, invoquemos el nombre del Señor sobre los enfermos. Es una promesa: no los dejaré huérfanos, estaré con vosotros todos los días de nuestra vida. Así es que es una promesa. Miren, los apóstoles ejercieron ese poder que Dios les dio, ejercieron esa bendición dada por el Señor. Recuerdo que hace algunos años nuestro hermano Nicolás Herrera era obispo de nuestra iglesia, y hubo una necesidad de que saliera, pero una señora que no era cristiana le busca para decirle: hermano, por favor, vaya a orar al hospital por mi hija que se encuentra gravemente enferma. Y el hermano le dice: ay, mujer, no puedo, mira, estoy por tomar el vuelo para tal parte. Pero entonces le dijo: mira, agarra la manita de la niña y dile: enfermedad del diablo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, de esta niña. Y así lo hizo. La señora se fue al hotel, pero ella dice que se amaneció diciendo lo mismo: enfermedad del diablo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de mi niña, en el nombre de Jesucristo. Y en la mañana, cuando llegaron los médicos a revisarla, amados, un milagro maravilloso. La niña estaba completamente sana. Ya ven cómo Dios puede hacer milagros maravillosos. Él hace milagros.
Es cuestión de que usted crea y que usted tenga confianza. El que hace el milagro es Dios. No es usted, no es usted. Es Dios. Y si usted ora en el nombre de Jesucristo por alguna necesidad, Dios hace la obra maravillosa en la persona. Pablo, al igual como cualquier ser humano, tuvo dudas, tuvo problemas. Sin embargo, él oró para que Dios hiciera la obra maravillosa. Pero mire qué cosa tan curiosa. Nunca sanó. Él tenía una enfermedad en sus ojos que se le había puesto desde que encontró al Señor. Él se encontró con el Señor Jesucristo y el Señor hizo un milagro en él. Quedó completamente ciego y solamente escuchaba la voz del Señor que decía: Pablo, ¿por qué me persigues? Pero Pablo nunca sanó ya de sus ojos. Y él dice en sus cartas que él rogó a Dios para que él fuera sanado, pero el Señor no lo sanó. Le dijo: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Amados hermanos, oremos a Dios. Pidamos a Dios que Él obre a bendición, que Él haga maravillas. No tenga temor, hermano. Si su hijo se le enferma de esa horrible enfermedad que anda ahorita suelta, usted tómelo de la mano y en el nombre de Jesucristo, Dios va a hacer el milagro precioso. Si usted no puede ya verlo porque esté en el hospital, ya no puede usted, hínquese, ore y el nombre de Jesucristo, invoque el nombre del Señor Jesucristo y Él será sano. En una ocasión, un padre de familia trajo a su hijo enfermo para que los discípulos oraran por él. Pero los discípulos no pudieron hacer el milagro. Y entonces, fíjense ustedes el relato de Marcos capítulo 9. Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Era un incrédulo, una persona que no tenía capacidad de creer, pero Dios, que es grande en bondad y rico en su misericordia, le dio oportunidad de que creyera. Por eso le dijo: Señor, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Amados hermanos, la sanidad divina es para todo aquel que cree. No es una sanidad especial, no hay para gente especial. Hay dones, indiscutiblemente que sí hay dones espirituales. En el caso, por ejemplo, de
de Pedro, de Pablo, de Felipe, que hicieron cosas muy bonitas, milagrosas, pero también en nuestros tiempos hay hombres dones, hay hermanos que oran por los enfermos y sanan. Es mi caso, yo he orado por enfermos y han sido restaurados, han sido sanados, milagros maravillosos que han hecho, pero no es mi fuerte, no es mi don, yo tengo otros dones, pero hay gente que tiene dones de sanidad, dones espectaculares, que mis respetos, pero el sacramento de la sanidad divina es un mandamiento de Dios y es para todo el que cree. Es para todos, no es para un grupo de hermanos amigos del Señor o que personas que están junto a Él. No, hermanos, son dones espirituales muy hermosos que Dios les da a las personas, pero no porque tengan un milagro o no porque tengan capacidad de hacer milagros, maravillas, están más cerca de Dios. No, todos estamos a la misma distancia de Dios y todos podemos orar por un milagro para que suceda y va a suceder, porque es promesa divina, es un sacramento, es una bendición de Dios para todos nosotros. Amados hermanos, los invito para que tengamos confianza en Dios. No dudemos, Dios va a hacer milagros preciosos en todos. Hay milagros también de sanidades a distancia. Por ejemplo, Jesús oró para que el siervo del centurión sanara y no estaba ahí, estaba muy lejos. Pues ore a Dios para que Dios sane a su hijo, a su hermano que se encuentra enfermo. Haga la obra. Dios tiene grandes maravillas. Dios es el Dios de los milagros, es el Dios de las maravillas. Hermanos, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios puede hacer cosas muy bonitas, muy maravillosas. El Evangelio de Jesucristo inicia con las sanidades, con los milagros, con ese sentir bonito del Espíritu Santo en el corazón humano, con ese cambio de vida que hay en el ser humano, en ese cambio de actitud que hay cuando el hombre conoce a Dios, conoce la bendición de Dios, conoce lo que es el Evangelio, lo bonito, lo grande, la grandeza, el poder que hay en las palabras de Dios, en las palabras que usted emite, en las palabras que usted dice. Yo quiero invitarlos, amados hermanos, para que no dudemos. Amados líderes, amadas lideresas, hermanas, hermanos, todos, oremos a Dios por sanidades. Dios está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y Dios va a hacer milagros siempre que usted haga la lucha de hacerlo, solamente invoque, solamente hable. Mire, Pablo, cuando estaba la muchacha endemoniada, aquella mujer que estaba atrás de él gritándole, estos hombres traen la salvación del Evangelio, y molestó a Pablo y volteó y la miró y le dijo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el espíritu de adivinación, el espíritu pitonizo dejó a la muchacha. Amados hermanos, solamente diga la palabra y el Señor va a hacer el milagro precioso, milagro maravilloso. Y si no, el Señor lo va a hacer después, pero el milagro va a suceder. Hermanos, Dios los bendiga, Dios les guarde. Deseo que el Señor Jesucristo los cuide, los bendiga, nos ayude a todos. Y en este día tan difícil, hermano, situaciones tan adversas, yo le invito para que oremos a Dios
y que todos aquellos que estén enfermos, todos aquellos que estén necesitados de auxilio, de amor, de la sanidad de su cuerpo, de su mente, de su corazón, sean restaurados en el nombre de Jesucristo. Amados, los invito, vamos orando, ¿qué les parece? Vamos pidiéndole a Dios. Señor, en el nombre de Jesucristo, te rogamos por todos nuestros hermanos que están delicados de salud. Que tu Espíritu Santo maravilloso haga el milagro en este momento. Que esa gracia, misericordia, ese evangelio vivo que está aquí, Señor, en este momento haga la obra preciosa en mi hermano, en mi hermana que se encuentran delicados de salud. Te rogamos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y pensemos, Dios hace milagros ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios los bendiga, amados hermanos y hermanas. Los quiero mucho. Su pastor y amigo Eduardo Lozano. Que Dios los bendiga.